Es habitual encontrar el argumento en personas religiosas de que los horrores provocados en el siglo XX por regímenes totalitarios, como el nazi o el stalinista, fueron producto de la ausencia de Dios. Yo cuando escucho esto se me llevan los demonios. Y no es que merezca demasiada profundización dicha afirmación, ya que no solo es simplista, sino también sumamente distorsionadora. Pero bueno, dado que hay tantas personas todavía hoy en día que vinculan moral con religión, pues hay que prestarle cierta atención. Esto es así porque, desde mi punto de vista, el auténtico problema es la sustitución de un dogma por otro, y es muy posible que ciertas ideologías hayan encontrado un terreno muy fecundo para desarrollarse en la mentalidad religiosa. Y el pensamiento que de otro modo sería muy fecundo, y ojo, también en el terreno moral, haya un obstáculo en doctrinas, religiosas o no, que se limitan a cambiar el objeto de su idolatría y subordinación. En primer lugar, que la moral dependa o no de la religión a estas alturas, yo creo que no debería ser ni un debate. Es más, algunas virtudes son más evidentes en personas no religiosas que se rigen por la honestidad intelectual más que por cualquier dogma. Tal y como entendía Bertrand Russell, esa integridad intelectual consiste en decidir las cuestiones problemáticas en base a una prueba o bien dejar el asunto en suspenso si no hay pruebas concluyentes. Así, este punto de vista aparece como mucho más importante que cualquier sistema dogmático y puede ser infinitamente más beneficioso. Las reglas morales, al margen de toda teología, tienen algún fundamento social. A estas alturas, seguir aludiendo a un castigo divino por la infracción de ciertas normas, pues es sumamente infantil. De modo obvio, aunque las personas actúen de un modo u otro por miedo a ser castigados, dependen mucho más de un sistema político o de determinada sociedad que de cualquier factor sobrenatural. Por otra parte, una moral fundada en la autoridad, sea religiosa o política, tendrá serios obstáculos para encontrar espacio para la investigación. Hay que recordar una vez más que han sido los anarquistas los que han considerado la autoridad política como un reflejo de la fundada en la creencia divina, por lo que son los que más hincapié han realizado en el ateísmo como signo de libre pensamiento y libre indagación. Desgraciadamente, la sociedad contemporánea ha mostrado una indiferencia hacia la investigación sumamente peligrosa. Bertrand Russell hace décadas ya observaba ese problema cuando gran número de personas aceptaba simplemente los dogmas religiosos porque creían que eran beneficiosos sin cuestionar si eran ciertos o no. Y el tiempo solo ha hecho más severo ese problema cuando gran número de personas se limita a creer cualquier cosa sin indagación alguna. Parece extremadamente importante comprender, en primer lugar, que el pensamiento sincero es fuente de duda y no al revés, como suele aceptarse. Suele ser habitual encontrar personas que se aferren a alguna creencia, ya que consideran que en caso contrario se hundirá la civilización o no será posible la vida. Solo una mente conservadora, algo sumamente reprobable en el mundo en que vivimos, a mi modo de ver las cosas, puede actuar de ese modo. Y es que los males morales de las ideologías autoritarias parecen muy similares a los de la religión. Es decir, cuando encontramos doctrinas que sostienen verdades sagradas e inviolables, dudar de ellas se convierte en un pecado o en un delito. Solo hay un criterio al que habría que apelar, al de la razón y el conocimiento. Si se invoca algún dogma con su presunción de infalibilidad, la imposición por la fuerza está asegurada. Naturalmente, la razón y la ciencia solo pueden ir de la mano de valores humanos de interés universal, nunca instrumentalizados por autoridad alguna con afán de dominación. El dogma religioso encontró estupendos compañeros de viaje en sistemas muy terrenales que han acabado instrumentalizando igualmente al ser humano, incluso cuantitativamente de modo muy superior al utilizar la ciencia para sus fines lucrativos y autoritarios. Cualquier iglesia desarrolla un poderoso instinto de autoconservación, y lo mismo podemos decir de cualquier estado, por lo que lo normal es que dejen a un lado aspectos éticos y racionales. La racionalidad y la comprensión, unidas a la interdependencia del conjunto de la humanidad, debería ser el camino a adoptar. Pero todo poder político, económico o religioso se opondrá a tal viaje. Bertrand Russell, en su feroz lucha intelectual contra la religión, apelaba a dos virtudes fundamentales, la inteligencia y la bondad. La inteligencia encuentra un obstáculo siempre en el credo, mientras que la bondad se ve inhibida por mitos religiosos como el del pecado y el castigo. Cuando son los religiosos los que, ante los males del mundo, apelan a esa visión tradicional cristiana, pues a mi modo de ver las cosas algo no va bien.
Y, ojo, en esa visión tradicional está muy arraigado el concepto del castigo y la recompensa, pero también en los modernos estados, incluso esos que se llaman laicos. Las ideas totalitarias hallaron un buen arraigo en las mentalidades dogmáticas bien alimentadas desde la niñez por la religión. El liberalismo se mostró como la gran alternativa al totalitarismo, pero hallamos numerosas contradicciones en su seno de cara a una visión humana amplia cuando apuesta por la rentabilidad económica o por un individualismo desprendido de vínculos solidarios, comunitarios. En cualquier caso, la respuesta no está en acudir a viejos o nuevos dogmas, sino, de entrada al menos, en dar un mayor horizonte a la inteligencia, la razón y la ética. Hasta muy pronto.